Armado del tambor. Para armar el tambor nos vamos a ubicar sobre el vaso del tambor, donde se ubica el puente del vaso, el oído y el botón. Estos serán los puntos de referencia para alinear y armar el tambor. Hay que contar con todo el material limpio, la piola nylon, el color puede ser blanco o negro, el aro bordonero que cuenta con dos puentes para que pasen el entorchado y bordonero, que es la parte de abajo del tambor, y el aro batidor, que difiere del aro bordonero en que tiene 11 rimados. Recomendamos cuidar la oblicuidad de los rimados para que la piola corra con facilidad. También contamos con los parches sintéticos debidamente limpios y los arillos de aluminio que engargolan al parche. Asimismo tenemos las templaderas previamente boleadas, las cuales sujetaremos con cintillas de plástico que tiene una distancia aproximada de 8 centímetros. También las hay de color negro. Contamos también con el bordonero, que es un hilo cáñamo del número 100, y un entorchado que lo colocaremos en la parte bordonera, es decir, la parte de abajo del tambor. También otros dos entorchados que irán en la parte del parche batidor, y por eso mostramos estos portaentorchados que servirán para darle afinación al tambor. Es importante estos materiales ya que es el alma del sonido. También contamos con el gancho perico, que mediante esta tuerca tipo mariposa permitirá el ajuste del entorchado y el bordonero para darle afinación al tambor. Como pueden ver, el gancho va a sujetar a los entorchados y bordoneros. También tenemos el gancho S, que se coloca sobre el aro bordonero. Tenemos estos remaches que sujetarán los extremos de las correas cargadoras, ya sean las de hebilla y las de ojillos, también previamente boleadas. Pues bien, debemos de cuidar que el tambor esté calibrado en sus filos donde recibirá a los parches, y ubicamos el puente del vaso con un orificio y con una ranura. El orificio es la parte de arriba y la ranura es la parte de abajo. Otro punto de referencia es el botón, ya que la distancia donde se encuentra más corto el filo del tambor es la parte bordonera, y la parte más larga, la distancia más larga, es la parte del batidor. Como pueden ver, contiene algunas varillas de aluminio para darle más fuerza al vaso del tambor. Colocamos la ranura del puente del vaso hacia arriba y colocamos el parche bordonero, ¿sí?, cuidando que la marca del parche bordonero apunte hacia el puente del vaso. Procedemos a colocar el gancho perico, el cual roscamos solamente un poco el tornillo mariposa para que permita afinación, para que permita más tensión sobre los entorchados y bordoneros. Como pueden ver, queda alineado con la marca del parche. Enseguida colocamos el aro bordonero
ubicando los puentes de este mismo, checando que uno se encuentran más retirados los rimados de él y otro puente tiene más corta la distancia de los rimados. Esta parte es la que va a apuntar hacia el puente del vaso. La centramos, mejor dicho, la alineamos verificando que el botón del vaso también quede alineado con el puente del aro bordonero. Tomamos los extremos de un entorchado, los introducimos por el puente que apunta hacia el botón del vaso, sujetándolo por la curvatura que se genera de la unión de los extremos, y lo volvemos a introducir sobre el puente que está apuntando hacia el puente del botón, es decir, el que tiene los rimados más cerca de él. Una vez que lo introducimos, checamos la distancia necesaria para ser afinado. Como pueden ver, tomo como referencia el gancho perico, sujeto con mis manos y lo suelto del botón. Esto es para que me deje libre el entorchado y poder hacer un nudo en sus extremos Este es un nudo normal, sencillo, pero hay que sujetarlo con mucha fuerza, por lo que hace recomendable hacer un nudo, otro nudo sobre los extremos del entorchado, y evite que se corra el nudo que hicimos primeramente debido a la tensión que recibirá el entorchado. Es así que tomamos la curvatura extrema de los entorchados, quedando sujetados estos con el gancho perico, y debemos de cuidar que los nudos queden apuntando hacia el puente del vaso. Por el extremo, una vez que introducimos los entorchados por el puente que apuntan hacia el botón, nos apoyamos con un desarmador para que le demos la tensión suficiente y queden atrapados en el botón. Una vez que está sujeto el entorchado que va en la parte bordonera, alineamos los puentes del aro bordonero con el botón y el puente del vaso. Debemos de cuidar que no se crucen los entorchados entre sí. De la misma manera colocamos el bordonero, cuidando que queden los extremos de los entorchados. Repetimos, los nudos deben de apuntar hacia el gancho perico o el puente del botón. Como pueden observar, quedan a los extremos del entorchado los bordoneros. Y de la misma forma, apoyados con un desarmador, tensamos de manera suficiente para que se atrapen en el botón los bordoneros. Se alinean y es así como queda preparada la parte de abajo del tambor, es decir, la parte del bordonero. Recomendamos cortar los sobrantes de entorchados y bordoneros con la finalidad de darle más presentación a nuestro armado, además de evitar heridas en las manos a la hora de sujetarla o rasgar el uniforme. Procedemos a armar los entorchados que van en la parte del batidor. Como pueden observar, tenemos unos portaentorchados con orificios a una distancia de 1 centímetro, y estos orificios se hacen con una broca de un 16 de diámetro. Hacemos un nudo en un extremo de cada uno de los entorchados, lo cual nos apoyamos con unas pinzas para que quede lo suficientemente fuerte. Y cortamos los sobrantes aproximadamente a 5 milímetros del nudo. Estos servirán como tope a la hora de ser tejidos en el portaentorchado. Sujetamos los portaentorchados cuidando la curvatura e introducimos uno de los entorchados
en uno de los orificios extremos del portaentorchado. Repetimos la acción en el segundo portaentorchado y regresamos el entorchado por el siguiente orificio del portaentorchado. Repetimos la operación en el primer portaentorchado, dejando libre el entorchado para hacer lo suficientemente tenso y de afinación al tambor. Es así que repetimos la operación por el extremo contrario del primer portaentorchado en el orificio, quedando como tope el nudo del extremo del entorchado, e introducimos de regreso el entorchado para que queden en la parte céntrica del primer portaentorchado los extremos de estas cuerdas. Como pueden observar, quedan 4 líneas de entorchados a 1 centímetro de distancia, lo cual es una afinación óptima para el tambor. Enseguida tomamos el parche batidor, cuidando que la marca de este apunte hacia el puente del vaso. De la misma forma, los nudos del portaentorchados o del juego de entorchados que queden hacia el puente del vaso. Estos quedarán en la parte entre el filo del vaso del tambor y el parche batidor, por lo cual lo sujetamos de manera céntrica o alineada y ensamblamos nuestro parche batidor sobre el vaso. Les recuerdo que es necesario cuidar que ensamble de manera libre, ya que de lo contrario puede deteriorar a la hora de apretarse el tambor. Y como pueden observar, los entorchados quedan colocados en medio del vaso, en medio del vaso y el parche batidor, cuidando que no queden torcidos entre sí. Enseguida se tensan los entorchados haciendo un amarre normal, sencillo, para que la tensión de los entorchados sea óptima al sonido. Si apretamos de más, muy probablemente quede una resonancia. Hacemos un doble nudo entre los extremos para evitar que se corra el nudo debido a la tensión que va a recibir a la hora de ser apretado, y cortamos los extremos. La colocación de este portaentorchado es muy factible para el sonido del tambor, ya que algunos banderos amarran los entorchados del puente y del vaso, y eso le quita presentación al armado, además que no genera una tensión como es debido. Seguimos con la colocación del aro batidor, cuidando que la soldadura que une sus dos extremos quede a la izquierda del primer rimado, que será alineado con el puente del vaso. También debemos de cuidar la oblicuidad de los rimados para que corra la piola de manera libre. Bien, ya que tenemos alineados nuestros rimados con respecto al puente, procedemos a preparar la piola, que sujetará los aros sobre los arillos de los parches y el vaso del tambor. Se corta un extremo de la piola con la finalidad de sacar unos 10 centímetros del alma de la piola. Una vez que los sacamos, serán cortados para dejar un extremo de la piola más flácido y permita hacer el nudo inicial de manera factible. Ya que tenemos ese extremo preparado, quemamos las puntas para evitar que se pierda el tejido del forro de la piola.
Ya que tenemos los dos extremos quemados y preparados, que les quitamos el alma, en uno de los extremos hacemos un nudo sencillo y enseguida realizaremos una gasa que funcione como candado, y esta gasa apenas permita el paso del grosor de la piola. Si la dejamos más amplia, repercutirá en el apretado del tambor. Después prepararemos las templaderas que están debidamente boleadas, pintadas. Estas las sujetaremos con cintillas de plástico, cuidando que el botón de la cintilla quede hacia el mismo lado. Ajustamos estas y los sobrantes los cortamos como pueden verlo. Enseguida colocamos sobre el filo de una mesa nuestro tambor debidamente alineado y apuntando el puente hacia el frente, el parche batidor hacia arriba y el parche bordonero hacia abajo. Comenzamos el armado por la parte inferior, es decir, el aro bordonero, introduciendo la piola de atrás hacia adelante en el rimado izquierdo, viendo de frente el puente. Ese es el primer rimado del tambor. Enseguida introducimos la piola en el primer rimado del aro batidor. Enseguida introducimos la piola en el primer rimado del aro batidor. Corremos toda la piola hasta tensarla con el nudo inicial del primer rimado del aro bordonero. Continuamos armando el tambor, introduciendo la piola por el frente del segundo rimado del aro bordonero. En estos momentos introducimos la piola en el segundo rimado del aro batidor. Y cabe mencionar que si se va a armar el tambor en una prensa ajustadora de tambores, dejemos suficiente piola sobre el primer rimado del aro batidor para hacer la operación necesaria a la hora del ajuste. Por lo tanto, recorremos la piola y hacemos un nudo que nos permita que no permita que se recorra la piola. Continuamos con el armado sobre el tercer rimado del aro bordonero. Y en ese momento colocamos la primer templadera. Como pueden ver, pasamos la piola por el tercer rimado del aro batidor e introducimos la punta de la piola de nuevo sobre la primera templadera. Para pasar la piola sobre el cuarto rimado del aro bordonero y quede sujeta la templadera la primera templadera. De igual forma se coloca la segunda templadera. Así hasta llegar a la cuarta templadera. En la cual debemos tener el cuidado de inmediatamente introducir la quinta templadera, ya que estamos exactamente en la parte media del armado del tambor, donde se encuentra el botón del vaso. Una vez que se pasa la piola por la quinta templadera, y el séptimo rimado del aro batidor, tomamos el gancho S
cuidando la parte más larga de él, que quede sobre el canto del aro bordonero a la altura del puente que está alineado con el botón del vaso. Es así que colocamos desde la quinta templadera hasta la número 8. Introducimos la piola en el rimado número 11 del aro batidor y para finalizar la pasamos por la gasa del nudo inicial de la piola. Y es así que queda armado nuestro tambor. A continuación mostraremos la colocación de los remaches de rosca sobre los extremos de las correas cargadoras. Estos remaches son de aluminio y son conformados por dos partes, una de tornillo y una de tuerca. La de tuerca es plana por su extremo y la de tornillo tiene una ranura para ser girada por un desarmador. Se doblan los extremos de las correas cargadoras y por la parte áspera o la de abajo de la correa cargadora se coloca el remache de tuerca para recibir por la parte superior el remache de tornillo. Se sujeta y con un desarmador procedemos a ajustarlo. Es recomendable este tipo de remache, ya que a veces se olvida de colocar las correas cargadoras después del ajuste del tambor en el contrapiolado, y de esta manera es fácil quitarlos y volverlos a poner sin ningún problema. Pues es así como queda nuestro tambor armado.